La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López, junto al staff periodístico de Tigo Sports, presentan Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Son las 8:30. Arrancamos Tigo Sports Radio. Con un invitado muy especial, don Cristian Mora, arrancando lunes. Sí, y aquí junto a don bien. Tomás Fonseca también. Sí, bueno, después de la fecha 6 del Campeonato Nacional, que nos deja el tercer técnico, 6 fechas y 3 técnicos, 25% de los banquillos se han movido ya con la salida de Walter Centeno del Club Sport Herediano. Sí, Tomás, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, urgencia absoluta, resultadismo es el gobierno de este fútbol. Ya lo vamos a debatir, pero presenta al invitado, por favor. Sí, vamos a presentar al presidente del Comité Ejecutivo. Oficialmente, don José Maroto, es el primer invitado en este Tigo Sports Radio, que tenemos ya semana y media aproximadamente, casi las 2 semanas ya de estar al aire a través de Extra Radio 92.3, en vivo a través de la señal de Tigo Sports. Así que, don José, un privilegio tenerlo aquí en la cabina de Tigo Sports Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Todo muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, de casualidad nos tocó ser el primer invitado del programa de la radio. Pero muy bien, gracias. Buenos días. Días muy movidos, ¿no? En la federación yo te diría que casi todos los días son muy movidos. Y a veces cuando entramos en calma, algo pasa y se vuelve a mover. Pero bueno, es parte del trabajo. Sí, don Gonzalo, yo tengo una pregunta... Así ya de una vez. No. De hecho, es una pregunta general. De hecho, no es algo tan directo. Pero hace algunos años, que para algunos podrán ser pocos, para otros serán muchos, usted no estaba en el fútbol. O sea, usted era un empresario, usted estaba con su mundo. Aficionado al fútbol. Aficionado al fútbol. La imagen y la perspectiva que usted veía del fútbol, de la primera división, de la selección nacional, de la federación, de los dirigentes, a la que tiene hoy dentro del fútbol, ¿cuánto ha variado? O sea, ¿qué veía usted antes y qué ve hoy estando adentro? Sí, Cristian, eso es una muy buena pregunta porque, a ver, no solo, son 3 etapas. Una de aficionado, otra de dirigente y otra en el comité ejecutivo. Y las 3 claramente son muy distintas. De aficionado, pues lo que vive y ve toda la gente cuando enciende el televisor o va a un estadio y no tiene idea qué es lo que pasa por detrás, en las contrataciones, en los despidos, en quitar un entrenador, todo lo que conlleva, como decía ahora Montenegro. Esa es una realidad, pues, donde uno nada más enciende el televisor, compra la entrada y va al estadio, puede sufrir más o puede sufrir menos, pero se acaba pronto. En la dirigencia, y ahí es cuando pues, la familia compra Sporting, lo que uno ve del día a día del fútbol también es una pincelada nada más, porque son realidades muy distintas. El comité ejecutivo, la federación, lo que se vive ahí y lo que vive un dirigente, porque ya a la hora de ponerse el sombrero del comité ejecutivo y estar viendo los intereses del 100% del fútbol y de las ligas, es muy distinto nada más al ángulo de veo por mi equipo o tal vez veo solo por la UNAFUT, ¿verdad? Porque en algunos momentos, si uno se involucra un poquito más con la UNAFUT, lo que ve son los intereses de la UNAFUT. Y la UNAFUT es un componente nada más de la federación. Y desde la silla de la UNAFUT o desde la dirigencia, también uno pretende o quiere otras cosas que la federación no puede dar. Entonces, cuando uno llega a la federación, y eso estoy seguro que nos pasa a todos los que estamos en el comité ejecutivo, indistintamente si es del IASE, UNAFUT, del INAFA o Sala, el que sea, sí uno debería ponerse el sombrero de la globalidad y tratar de ver los intereses del 100% de la federación, y eso es lo que lo hace difícil. Eso me lo comentaba una vez el presidente de la Federación de Honduras, que él también tiene un equipo, que es el Real España, y me decía lo mismo, ¿verdad? Cuando uno llega a la federación, ya no necesariamente lo ves de la misma manera. Y para resumirte, la verdad es que sí es bastante diferente. Las necesidades son muy distintas, las realidades son muy distintas.
Uno cree, primero cuando uno es aficionado, cree que la federación tiene un montón, que los equipos tienen un montón de plata. Cuando uno está en la dirigencia de los equipos, cree que la federación tiene un montón de plata. Pero cuando estás en la federación te das cuenta que ninguna de las otras anteriores es así, ¿verdad? Hay una carencia importante. Pero bueno, ahí seguimos entendiendo el tema. Claramente sí ayuda mucho estar en la dirigencia a la hora que llegas a la federación. Tenés por lo menos un ángulo y una realidad y una necesidad. Y después la idea es ver de qué manera pues, se hace para poder ser más inclusivo de todas las ligas, que al final eso es la federación, ¿verdad? Es la composición de 6 ligas diferentes. Don Gonzalo, para montarme en esta misma línea, ¿por qué una familia exitosa, ustedes vienen de la, yo no sé si le puedo llamar industria alimentaria? De la distribución. Sí, de la distribución alimentaria. Exitosa en todo sentido, en el ámbito empresarial se mete al fútbol. Un negocio que a veces empresarialmente no es 1 más 1 son 2, ¿verdad? Es complejo a veces de entender. ¿Por qué meterse en el fútbol? La palabra exitosa es una palabra muy grande. A mí particularmente no me gusta porque definir éxitos es muy complicado. Cada quien tiene su definición de éxito. ¿Por qué nos metemos al fútbol? Pues ya lo he dicho varias veces, nos metemos por un tema de proyección social y así es como nace Sporting, ¿verdad? Para un tema de ver de qué manera podemos ayudar a niños y niñas con estudio, con becas, con la parte deportiva, y que poco a poco cada vez lo vamos poniendo más en práctica, ¿verdad? De hecho, mucho del eslogan o lo que habla Sporting es queremos ser la afición más educada, ¿verdad? Con todo el tema de los cuadernos, de los albeques, de todo lo que estamos haciendo, y hacia adelante van a venir más cosas. Pero esa es la razón, ¿verdad? Ya después de sale el gusano de la competitividad y demás, pero la razón principal es esa. Sí. Quería consultarte porque recién hablabas de que cada dirigente cuando entra al comité ejecutivo tiene que correrse un poco de sus intereses o de su finquita para pensar por el bien del fútbol nacional. ¿Sentís que todavía ese paso no lo han dado todos los dirigentes y hay tensiones y cuestiones que no se dejan de ver de lo micro para apostar por lo macro? El otro día Juan Carlos Rojas decía en una sesión que uno solo puede tener un sombrero, ¿verdad? O sea, yo no puedo ponerme el sombrero de presidente de la federación y después quitármelo y decir, bueno, voy a hablar a manera personal, ¿verdad? Ya es un puesto y con el puesto viene el sombrero. Igual Juan Carlos tiene un sombrero, igual Jafet, igual Silvia, igual es un solo sombrero, ¿verdad? Uno no puede decir, voy a hablar a título personal. A título personal vas a hablar con la silla que tenés, ¿verdad? Pero yo creo que esto es un tema de madurez y creo que la federación cada vez entra en una etapa de más madurez que a veces, pues sí, a veces puede ser difícil al calor del momento, pero yo sí creería que poco a poco vamos llegando más hacia ese punto donde los miembros del comité ejecutivo velamos más por los intereses del fútbol en general que de los propios equipos. De que tal vez en algún día, un mal día, un calenturonazo pueda llevar a hacer algún comentario, pero cuando estamos en el comité ejecutivo sí es claro de que lo que priva son los intereses de la federación. Don Osael, hablo de la federación, no del comité ejecutivo. ¿Qué tanta razón o no tenía hace muchísimos años Javier Rojas González cuando decía que la Federación de Fútbol era la casa de los sustos? Debería que ver qué tipo de susto, ¿verdad? Porque hay muchos sustos. El susto financiero claramente está, esa es una realidad. Creo que cada vez nos acercamos más a que ese susto se vaya eliminando. Creo que el susto de la improvisación también era bastante fuerte en muchas áreas. Creo que el susto de la política es el más fuerte, me atrevería a decir. El susto del compadrazgo muchas veces también. Pero creo que este comité ejecutivo lo tiene claro y lo que quiere es hacer una federación más profesional. Se dice fácil y rápido, pero claramente cuesta. Y ya estamos cerca de un año y se han venido dando muchos cambios. De hecho, en el reporte, ahora tenemos asamblea, que es rendición de cuentas de la presidencia, así es como le llaman. A mí me gusta verlo más como el comité ejecutivo. Vamos a enseñar muchos números de cosas que se han venido cambiando, cosas que han venido mejorando. Reducción de la cantidad de personal que había en la federación, mejoras en patrocinios, mejoras en reducción de gastos. Pero sí hay muchos fantasmas ahí dando vueltas que yo creo que poco a poco los vamos eliminando, pero de matarlos así todos. ¿Pero qué está más cercano? ¿Lograrlos matar o que ellos los maten a ustedes? No, yo te diría que lograrlos matar. Hoy en el comité ejecutivo siempre hay discusiones, siempre hay diferencias,
pero la verdad es que yo creo que venimos trabajando todos con una misma línea, ¿verdad? Que es la línea de reducción del gasto, del incremento de los ingresos, de ser más, de ver un poquito más hacia adelante y no ser tan cortoplacistas. Ver el fútbol de corto plazo, yo creo que es algo que afecta muchísimo al fútbol de cualquier industria, ¿verdad? Uno no puede ver esto de hoy para mañana. Hay veces que sí, nos gana y hay que tomar decisiones de hoy para mañana, pero sí la idea es trabajar más en el largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí, si podemos hacer ese cambio, Cristian, de dejar de irnos en el corto plazo y pensar más en el mediano y en el largo, antes de Monte lo logramos. Y Tomás, ¿y qué tan factible es? Y no lo digo por el tema en sí de la acción, sino por los intereses de esa política, de ese compadrazgo, de esas promesas que se hacen. ¿Qué tan factible es o hay resistencia interna, señor Maroto? A ver, claro que hay resistencia, pero esa resistencia se ha ido disminuyendo poco a poco, ¿verdad? O sea, se han logrado cosas que yo me atrevería a decir que en el pasado no eran pensables tan siquiera, ¿verdad? O sea, de cuando yo llegué a la federación me decían que bueno, es que a fulano de tal lo protege tal en el puesto. Y eso ya hoy no existe. Hoy en la federación está el que trabaja y el que cumple y el que quiere hacer las cosas bien y el que se quiere poner la camiseta, que no ha sido fácil, no, claramente no ha sido fácil. Pero yo sí creo que ha empezado a cambiar y que la cultura ha ido cambiando poco a poco. Los cambios de cultura, Cristian, nunca son fáciles y toman años, pero creo que la federación ya empezó por ese camino. Y todo el tema de los compadrazgos y los favores y eso, por lo menos conmigo no van, ¿verdad? O sea, desde los temas comerciales, desde los temas laborales, por ningún lado, ¿verdad? Y creo que hemos tocado temas que son fuertes, como el tema de los derechos de televisión, ¿verdad? Eso es un tema que claramente no es fácil, pero se han empezado a tocar, ¿verdad? Que ya están en la mesa. Y ese es uno de varios que hemos ido tocando. ¿Cuál es su inquietud con los derechos de televisión, don Osael? Para explicárselo a un oyente que nos está entendiendo, tal vez no a nosotros que estamos más involucrados en esto, pero un oyente que está en la casa, ¿cuál es la bronca de los derechos de televisión hoy? A ver, yo creo que no es una bronca, yo creo que es una manera de distribuirlo de mejor manera. A mí me parece que la distribución no es la correcta. Y yo creo que la federación tiene que tener una posición más fuerte en eso y tenemos que seguir construyendo sobre eso. Cuando se pasa el fútbol de la televisión abierta a la televisión cerrada, creo que hay un salto importante, ¿verdad? O sea, ahí subimos varias escaleras a nivel del tema de los ingresos, pero yo creo que todavía se puede trabajar más en eso. Y la distribución tiene que ser la correcta. Al final del día los equipos son los que llevan el riesgo reputacional, el riesgo económico, y los equipos siempre andan cortos, siempre están apretados de plata. La federación también siempre anda corta, siempre está apretada de plata, y yo creo que es un tema de hacer una distribución de una mejor manera. Pero bueno, eso es un tema que es un negocio mal gestionado, porque se lo decía ahora fuera del aire y lo digo ahora, vamos a nuestro público. Porque usted habla del tema económico y cómo los equipos y la federación terminan apretados económicamente. A mí lo que me sorprende, y por eso hablo, si es una mala gestión y lo pregunto, es que el fútbol es nacional, o sea, es un producto de consumo general nacional. Y es difícil pensar en otro producto de consumo nacional que le vaya mal, o sea, porque al final, si tenés las 7 provincias consumiendo un producto, se supone que debería ser un producto de éxito, incluso financiero. A ver, yo creo que el fútbol como tal es un gran producto, es un producto que consume todo el país, tal vez no todo, tal vez un buen 80, 75%, y que se ha mantenido estable por muchísimo tiempo. Yo creo que es un tema de gestión, es un tema de distribución. A ver, la federación, el otro día estábamos viendo los ratings, y cuando jugamos el partido eliminatorio contra San Cristóbal y Nieves, que en el papel tal vez no es un rival de muchísimo peso, de que muchos ni saben dónde queda, que a veces hasta el nombre es San Kitts y Nevis o San Cristóbal y Nieves, ¿verdad? Que tiende a confundir. El rating de ese partido fue tan bueno como el rating que tuvimos en Copa América contra Brasil. La gente quiere ver la selección. Entonces, ¿cómo se gestionan esos derechos de transmisión? Hay que revisarlos, hay que verlos, ¿verdad? Pero yo creo que puede ser que tal vez una mala gestión, un mal diseño, pero lo que está, y yo creo que lo que tenemos que ver es hacia adelante, cómo gestionamos para que esto se distribuya de una mejor manera.
Sí, don Osael, los equipos para entender, y tal vez para ahorita meternos en aspectos meramente deportivos, los equipos que tienen contratos vigentes televisivos no los pueden renovar, o cómo está funcionando a este momento el estatus de la petición que hizo la federación a los clubes. Bueno, lo que se hizo fue básicamente lo que dijiste, y ya se firmó el contrato de Santana, ¿verdad? Se habló con el club, se habló con las ofertas que tenía y se le dio el ok para que pudiera firmar. Lo mismo con la Liga de Fútbol Sala, que firmaron con una televisora. Se revisó primero en la federación, se revisó en comité ejecutivo y se le dio el aval. Lo mismo con Linafa, que también firmó ahora con una televisora para que le transmitiera algunos juegos. Se aprobó en el comité ejecutivo. Yo creo que los equipos lo están viendo y lo están respetando, y la liga lo están viendo y lo están respetando. Y yo creo que ese es el camino. Yo creo que no es un tema de imposición de la federación, de decir, no, aquí hacemos lo que nos da la gana. No, para nada, ni cerca. Lo que estamos diciendo es, veamos cómo entre todos fortalecemos esto y cómo entre todos nos ayudamos a salir adelante. Para bajarlo aún más a tierra, sería que el modelo de negocios lo tome la federación y sea la misma federación quien negocie los derechos de televisación, y que esto ya no quede en manos de cada club de forma individual. Bueno, a ver, yo creo que esa puede ser una alternativa, no es la alternativa que tenemos hoy en la mesa. ¿Cuál sería? No, hoy la alternativa es que las dos televisoras que tienen los derechos, y puede ser una tercera, una cuarta, una quinta televisora o cable, ¿verdad? Quiera ofertar por los derechos, pase por la federación y que se apruebe. Pero esto es pensando en algo más allá, esto es pensando en algo más global, en algo más integral, donde eventualmente podamos llegar a consolidar los derechos a través de la federación, como pasa en otras ligas, ¿verdad? Como pasa en casi todas las ligas. En la mayoría, sí. Más bien son muy poquitas las que tienen el modelo como el que tenemos en Costa Rica, que cada club va y negocia por su parte, y lo único que hace es perder fuerza, ¿verdad? O sea, al no saber el 100% de la información, lo único que está haciendo es debilitarse a la hora de poder maximizar sus ingresos. Pero no es maximizar el ingreso de un equipo puntual, es maximizar el ingreso de la industria. Y como industria tenemos que velar por eso, para poder maximizar sus ingresos. ¿Y en qué plazo se están avisorando esto? ¿Tiene una fecha límite como para poder generar este cambio? No, tenemos contratos de muy largo plazo, hay contratos que vencen en el 2030, 2028, 2031, tenemos ahí un poco de todo que tenemos que ir acomodándolo, pero yo creo que ya, por lo menos, el hablar del tema, el que ya esté más regular, que pase por un proceso formal dentro del comité ejecutivo, creo que lo hace más, lo único que hace es acercarnos hacia ese proceso, ¿verdad? Y aquí no se trata ni de debilitar la posición de los tenedores de los derechos, sino se trata de fortalecer a los equipos, ¿verdad? Yo creo que en esto, que es un mercado abierto, un mercado libre, donde tenemos que hacer es ver cómo hacemos para que todos, aficionados, las cableras, los equipos, todos podamos crecer, y que el fútbol sea más accesible, y que sea que el pastel crezca, ¿verdad? Para que la industria se haga más grande. Sí, que le entramos al tema deportivo de una vez. Usted habla de la salida de Gustavo Alfaro. Sí, yo le quería plantear una, don Osael, y se la quería plantear de manera muy directa. Siempre. ¿Claudio Vivas tiene posibilidades de quedarse como técnico definitivo de la selección nacional y quitarle el asterisquito ese de interino? Desde que se sienta con el tema de interino, creo que tiene toda la posibilidad de llegar a hacerlo, ¿verdad? O sea, él está ahí. Yo creo que si los resultados los acompañan, creo que sería ya un tema de más analizar del comité ejecutivo. Si ni tan siquiera les hubiera dado la oportunidad de ser entrenador interino, sí estaría muy lejos de llegar a ser el entrenador oficial de la federación. Pero hace un año eso era complicado. O sea, ustedes andaban buscando técnico. Esta vez cambiaron las cosas. No, a ver, hace un año fue porque cuando llegamos a la federación, llegamos y no era técnico, y había que tomar una decisión de horas o de muy poquitos días. Y la decisión hace un año fue por eso, porque llegamos en caliente. Hoy la decisión tal vez es más ¿qué es la palabra? Donde nos estamos tomando más el tiempo para tomar una decisión, donde creemos que Claudio tiene todos los atestados para poder llegar a ser entrenador de la selección mayor, pero queremos verlo con la paciencia y con la calma necesaria, porque tenemos el tiempo. Hace un año, como te digo, llegamos, no teníamos técnico, era en caliente, y ya teníamos un partido encima, ¿verdad? Y un partido
pues, con una connotación diferente, ¿verdad? Los resultados son entonces los que van a terminar determinando la continuidad o no de Vivas como técnico contra estos equipos que hay que ser respetuosos, pero tal vez son de una envergadura menor. Yo creo que los resultados son los que terminan siempre dándole el aval a un técnico, más allá que sea interino, que sea el oficial. Con Claudio, lo que hablamos fue: Claudio, ayúdanos en estos partidos de Liga de Naciones, y el comité se va a tomar el tiempo para tomar una buena decisión, porque competimos ahora valga la redundancia, por competencia tenemos septiembre y octubre, y volvemos a competir en junio, ¿verdad? Hay una fecha FIFA en el mes de noviembre, pero ahí no competimos, entonces tenemos el tiempo para poder hacerlo. Entonces nos vamos a tomar el tiempo prudencial para poder tomar la mejor decisión. ¿Y cómo harían para congeniar la duplicidad de funciones? Porque hoy él es director de selecciones nacionales y técnico interino de la mayor. Se supone que como director de selecciones nacionales está viendo los proyectos más mediano a largo plazo, está tirando líneas estratégicas. De hecho, ahora viene el Mundial Sub-20 femenino, que va a ser en la misma fecha de la fecha FIFA de la mayor, y evidentemente no va a poder ir porque tiene que asumir el reto de la Liga de Naciones. ¿Cómo empieza el Comité Ejecutivo a pensar esta duplicidad de funciones en la ejecución concreta? Me parece que una cosa es lo que es más estratégico y más de largo alcance, y otra cosa son los resultados corto plazo. ¿Cómo se congenian esas dos cuestiones? Sí, bueno, lo del Mundial Femenino ya está bastante encaminado. De hecho, tenemos fogueos esta semana, que vienen 2 selecciones que compiten en el Mundial Femenino. Esa duplicidad tiene su complejidad, claramente. Don Claudio va a tener que trabajar un poquitillo más de horas, y ya lo conversamos también con él. Pero nosotros esperamos poder resolverlo en la menor cantidad de tiempo posible, dentro de la prudencia necesaria para poder tomar la mejor decisión. Don Osael, ¿no lo golpeó la salida de Gustavo Alfaro y la forma en que sale Gustavo Alfaro? A ver, claro, o sea, sin duda, no queríamos que Gustavo se fuera. Cuando termina Copa América, el 2 de julio, 3 de julio, su cuerpo técnico era un gran cuerpo técnico, sigue siendo un gran cuerpo técnico. Nos dolió, claro que nos dolió. Teníamos algo más proyectado otra vez de mediano, largo plazo con él. Tenemos un contrato hasta el final del Mundial. Pero son cosas que pasan en el fútbol. O sea, como lo podemos haber provocado nosotros, lo pudo provocar él termina provocándolo. Nos desgastó por un tiempo. Tardamos más o menos 28 días, 30 días en este proceso de incertidumbre. ¿Lo decepcionaron las formas? Yo creo que la forma no fue la correcta, ¿no? La forma con la que se conversó tal vez no fue la correcta. El final termina siendo el correcto, nos termina mandando una nota, nos termina diciendo qué es lo que va a pasar, lo conversamos. Tomás Abel, pero la forma es que en que usted esperaba una comunicación más directa, más formal. Tengo una posibilidad en Paraguay y está pasando esto y esto y esto. A ver, a mí me gustan las decisiones un poquito más... O sea, cuando tengo un problema me gusta resolverlo lo más pronto posible. Yo conversé con su agente, conversé con él, y yo tal vez hubiese esperado una respuesta más rápida. Eso es lo que no me gustó, personalmente. La salida fue la correcta porque fue muy formal. Una nota, una conversación, y la cláusula se cumplió a cabalidad. Entonces, o sea, decir algo malo de cómo se hizo desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista contractual legal, no podría decirlo, porque la verdad es que se hizo bien. Ya las formas es lo que tal vez queda como ese sinsabor, pero el fondo fue el correcto. Lo que sale al aire, yo creo que se puede poner sobre la mesa y planteárselo. Escuché vamos a ver, el viernes en el programa del colega Yacín Quesada, y se lo pregunto a usted como presidente de la federación. ¿Es cierto que ustedes tuvieron diferencias con el agente de Gustavo Alfaro por divergencias en el porcentaje que a él le correspondía? No. ¿Por la negociación? No. ¿No es cierto? No es cierto. A veces los medios, creo que por llegar a una noticia y por tener contenido, hablan cosas que no son ciertas, como cuando ese mismo medio habla de que Osorio y Wanchope ya eran el número 1 y ya habíamos hasta negociado con ellos. No es cierto. O sea, yo creo que los medios también tienen que tener un poquitito de prudencia y tal vez no salir a decir cosas
de que no son ciertas, ¿verdad? Con el agente, de hecho con Juan Cruz, de que tiene sus posiciones bastante fuertes y demás. Converso, además, de don Gustavo, la salida de él fue, no me acuerdo, la semana pasada, en algún punto. He conversado con Juan un par de veces más. No te voy a decir que tengo una buena relación con él, lo que somos amigos, pero tengo una relación cordial. Y si hubiese pasado así, como lo estás diciendo, pues claramente no me hablaría con él, ¿verdad? ¿Y ustedes hacen algún tipo de autocrítica respecto de haber dejado un listón o una puerta para que suceda esta situación de que aplica una cláusula de rescisión? Mi sensación de afuera fue que se armó un contrato pensando en la posibilidad en algún momento de rescindir el contrato de Alfaro o que se termine el ciclo, y que en contrapartida se generó una rescisión accesible para otras confederaciones, como fue lo que pasó finalmente. Entonces, ¿hay algún tipo de autocrítica respecto del armado de ese contrato? Si uno no aprende la experiencia, yo creo que no pues, lo está haciendo mal. Que puedes aprender y lo puedes volver a hacer mal, sí. Mi papá dice que la experiencia se compra, hay que tratar de comprarla lo más barato posible, ¿verdad? En el caso de Alfaro, veníamos saliendo de un tema del profesor Suárez, que cuando llegamos al comité ejecutivo nos encontramos con un despido del profesor Suárez, que había que pagarle una cláusula de salida muy alta para la federación, que también tenía esa misma vía. Si él se iba, a la federación tenía que pagarle eso, y si la federación lo quitaba, como terminó sucediendo, la federación tenía que pagar ese monto, y nos tomó 9 meses pagar esa liquidación. Y se pudo pagar así porque su representante, don Ricardo Pachón, accedió a que se pagara de esa manera, porque si no se hubiera tenido que pagar inmediatamente sin tener los fondos, como la pagó ahora el profe Alfaro, ¿verdad? O sea, ajustamos las cuentas, neteamos y pagó la diferencia. Sí se puede aprender. Yo creo que eventualmente el ideal es que la cláusula sea, o sea, que no sea de la misma manera. Tal vez, que lo decía el otro día un compañero del comité ejecutivo, a lo mejor la cláusula se puede hacer diferente si vos te vas porque querés irte, o yo te quito porque te quiero quitar, nada más por los malos resultados, un monto igual para los dos. Pero si otro club viene a buscarte, otro equipo, otra federación, puede ser claro que sea mayor esa cláusula, pero al final del día pues son cosas que hay que aprender sobre el camino. Lo que sí creo que tiene que quedar claro es que los contratos tienen que tener esas cláusulas, porque como te beneficia, también te perjudica. Y si a Gustavo le hubiese ido mal en estos partidos, vos mismo me estarías diciendo sí, que por qué no lo quitamos. Pero hay compromiso. Una consulta, don Osael Maroto, presidente de la Federación de Fútbol. Cuando viene la negociación y cuando se busca Alfaro y cuando se busca técnico, me quedó claro, no sé si se dijo textualmente, pero se quería volar alto. O sea, se quería buscar pues un tema de excelencia en el técnico y demás. Después de esta experiencia, ¿se puede considerar que no hay necesidad de volar tan alto? Hablo en la búsqueda de entrenador, en pagar salarios muy altos para nuestro medio, todo un cuerpo técnico, que con algo más limitado en términos económicos, no de capacidad, incluso hasta local, ¿se puede conseguir los mismos objetivos? Porque siento que ahora la decisión es, bueno, tranquilos, está Vivas, que desde ya estaba en la Federación de Fútbol, y vamos paso a paso. ¿Es esa una conclusión que se pudo sacar? A ver, Cristian, es una forma de verlo. Yo lo que te diría es que la federación siempre tiene que tratar de tener los mejores recursos para buscar los mejores resultados. En el caso de Vivas, creo que tiene los atestados suficientes y necesarios para ser entrenador de la selección mayor, más allá de que si los salarios pueden ser altos o no, que eso es algo que hay que terminar ya de revisar con él en su momento, si es que llega a ser el entrenador de la selección mayor. Creo que los aprendizajes en esto son muchos, pero cuando trajimos Alfaro, que trajimos un entrenador, cuando trajimos un entrenador como él, con un cartel muy alto, también lo podemos accesar porque estaba sin trabajo, ¿verdad? No porque fuimos y lo sacamos de otro lugar. Todos los entrenadores de las selecciones de Conmebol, todos ganan muchísimo más dinero de lo que ganan los entrenadores de nuestra zona, ¿verdad? Y te digo CONCACAF, y sacaría nada más a México y a Estados Unidos, porque son realidades diferentes. Siempre tenemos que aprender, esto es un constante aprender,
Y el tema de Alfaro sí nos dejó varias enseñanzas y tenemos que seguirlas aprovechando. El tema contractual con él claramente es algo que tenemos que seguir revisando hacia adelante para lo que sigue. Pero yo no le bajaría el perfil al profe Vivas. O sea, Vivas tiene, bueno, no lo digo yo, lo dijo Scaloni, ¿verdad? Cuando le dijo en Los Ángeles que todo lo que sabía de fútbol lo había aprendido de él, ¿verdad? Puede haber sido un cliché, puede haber sido un momento ahí, pero el profe Vivas tiene un gran cartel para ser entrenador. Ustedes entonces hoy tienen cerrada la puerta a la recepción de No. oferentes a dirigir a la selección. No, sigue abierta. Ok, eso está abierto. Y nos siguen llegando currículums. Y es algo que tenemos que ver a nivel de comité ejecutivo. Lo que le dijimos a don Claudio, estas fechas de Liga de Naciones, y después vemos. Pero a la fecha seguimos recibiendo currículums. ¿Y Claudio Vivas está involucrado en eso? Eso te iba a decir, está involucrado en la elección. Fue algo que hablé con él en su momento y tocamos el tema del profesionalismo, ¿verdad? Porque igual esto pudo haber pasado en septiembre del año pasado, donde él perfectamente pudo haber dicho no traigo a nadie, y se pudo haber agachado para ver de qué manera él seguía entrenador, y la verdad es que fue muy profesional y hizo los viajes que tenía que hacer, se reunió con los entrenadores que tenía que reunirse, y al final él termina haciendo una recomendación, y fue lo que yo le pedí a él. Yo en primera persona, hablando por el comité ejecutivo, que tuviera esa capacidad de ser profesional, que nos ayudase en este impasse, que la decisión vendría después, pero que si llegase el punto y tuviésemos que tomar una decisión, que fuera la mejor recomendación, como se hizo la vez pasada. Ya si él continúa o no, igual eso no va a ser una decisión de él, va a ser una decisión del comité ejecutivo. Porque fue exactamente igual hace un año. Él puso los nombres en la mesa y el comité ejecutivo puede haber dicho, no, lo vamos a escoger a él para que siga como entrenador, o no, vamos por esta opción, y al final decantamos en otra opción, ¿verdad? Que fue la traída de Gustavo Alfaro. Tengo una doble. La primera es qué cuerpo técnico lo va a acompañar a Vivas, y como pegadita a esta es qué sensaciones tenés de no encontrar en la estructura de selecciones menores un cuerpo técnico que pueda abrazar la causa de un interinato, que me parece que también es un pendiente. Yo creo que la segunda parte de la pregunta te lo voy a contestar primero. Ahí es donde tenemos que cambiar ese diseño, porque tenemos que pensar en el futuro, y esto puede volver a suceder, que nos quedemos sin un entrenador, y tenemos que tener dentro de la estructura la manera de poder solucionar este problema. Hoy lo tenemos con Claudio, pero hay que armar un cuerpo técnico para que le ayude. Él ya nos puso los nombres en la mesa de lo que quería traer, de gente que lo ha acompañado a él en el pasado, y ya estamos ¿Fuera de Costa Rica, gente extranjera? Fuera, sí. Uno está en Costa Rica, que es extranjero, dos más o tres, no me acuerdo, están fuera, que lo han acompañado, y estamos en la definición del asistente, que él quiere tener un asistente nacional para estos partidos. Brian Ruiz. Pero sin duda, termino aquí con compañeros, pero sin duda tenemos que trabajar en ese diseño de las divisiones menores, que tenemos una reunión en estos días, precisamente con los directores deportivos de los equipos de primera división y algunos invitados, para ver cómo vamos a desarrollar el tema de las selecciones menores. Hay que atacarlo de tiene muchos frentes: el torneo de competición a nivel de UNAFUT, la cantidad de partidos internacionales que tiene, los entrenadores que tiene que tener, ¿verdad? Son varios frentes. ¿Qué diagnóstico te dejó no ir al Mundial Sub-20? Porque era una apuesta tuya de mejorar esa parte. A ver, lo primero, tristeza, ¿verdad? Sí, pero más allá de las sensaciones me refiero, ¿qué te da como muestra? Que tenemos que hacer un cambio, que lo decía Jafet el otro día, o sea, nuestros equipos de las divisiones menores, el que es campeón en el torneo de apertura juega 16 partidos, el que es campeón en el torneo de clausura vuelve a jugar 16 partidos, y el que no clasificó a la siguiente fase jugó solo 10 partidos, y si no participó en la siguiente fase 2 veces, jugó solo 20 partidos en el año. Un muchacho de 18, 19 años creo que puede jugar un partido de día por medio o hasta 2 partidos por día. Tengo entendido que eso es por costos, ¿verdad? Ahí son muchas las razones, esa es una. Pero aún con la realidad que tenemos para competir, antes no nos pasaba. Antes teníamos torneos más extensos. Y eso es lo que tenemos que volver a diseñar y volver a ir a esa mesa de dibujo para ver qué es lo que necesitamos. Creo que estamos a tiempo. Pero también, y aquí me salgo un poco, un equipo sub-20 o sub-17 no puede llegar a un mundial o a un premundial con 15 fechas, con 15 amistosos. Debería llegar con 30, 35 partidos en la espalda.
pero si no tenemos el dinero para poder hacerlo, y es ahí donde estamos trabajando. Por eso les hablaba al principio de la reducción del gasto, de la mejora de los ingresos, para que de tal manera nuestras selecciones menores puedan tener la cantidad de partidos suficientes para poder ir a competir de la mejor manera. Más allá que nos haya tocado un grupo complicado y la manera en que se diseñó o que estaba ese diseño, pues no nos favoreció, pero así es esto. No necesariamente te va a favorecer, pero aún así tienes que competir y aún así tenemos que ir a los mundiales menores. Esa es una tarea pendiente que tenemos, no de este comité ejecutivo, sino del pasado, pero bueno, tiene que poner el pecho y tiene que salir adelante. Y fortalecer los cuerpos técnicos es parte de, porque también nos puede ayudar ante una eventualidad de lo que nos está pasando con la selección mayor. Don Osael, ¿Brian Ruiz es opción para sumarse al cuerpo técnico de la selección mayor? Son varios los que son opciones, son varios. Y en estos días debería ya de cerrarse esto. ¿Cuándo lo aterrizan? Esta semana ya tiene que definirse. Hablando de técnicos nacionales, su experiencia en equipo y su experiencia en federación, ¿cómo está el tema de los entrenadores nacionales? Y me explico, aquí se llegó a cuestionar mucho el tema de cuánto se actualizaban, de qué tanto estaban en las verdaderas tendencias actuales, tecnológicas, científicas y demás, obviamente futbolísticas, los técnicos. Y ha venido un vaivén, a veces hay como un apoyo de la gente hacia los nacionales y después le va mal a uno y se dice no hay que recurrir a los extranjeros. ¿Cómo lo ha visto? O sea, ¿cómo está ese tema técnicos extranjeros, técnicos nacionales? Yo creo que, Cristian, en el tema de la preparación y de si están al día con lo que está pasando en el mundo, yo te diría que ellos se siguen preparando por su cuenta. Ahí la federación tiene que también apoyar y es algo que tenemos ahí con el tema de la parte de desarrollo de la federación, que lo hablamos con Julio. Ya tenemos preparado todo un esquema para empezar a hacer capacitaciones a los técnicos, a los médicos, a los preparadores físicos, a todo lo que toca el fútbol. Creo que nuestros técnicos nacionales están preparados. Algunos son muy exitosos afuera, otros son exitosos aquí también localmente, pero es algo que tiene que darse naturalmente. Creo que forzar algo solo porque sos extranjero o sos nacional, yo creo que tenemos que poner la mejor opción en el momento. Y sí, tenemos muy buenos entrenadores, entrenadores que la verdad es que se preparan, que están en el día a día, que manejan el tema de la tecnología y sus cuerpos técnicos también. Así que yo no le pondría un título si es nacional o es extranjero, es lo que convenga en el momento y si nuestros técnicos se están preparando de la mejor manera. Vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa, ya venimos para que aquí pruebe el café también, el cafecito. Estamos con el presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol en Tigo por Radio a través de los 92.3 7003-1234. Aquí están algunos nombres también y algunos mensajes ya que están llegando a nuestra plataforma. Estamos en vivo también a través del Facebook de Tigo Sport Costa Rica. Ya regresamos. Tigo Sports Radio, lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Extra Radio 92.3 FM. Esto es Tigo Sports Radio, por Extra Radio 92.3 FM. Muy bien, regresamos. Gracias a todos los que están con nosotros aquí en Tigo Sport Radio. Don Osael, el tema de la sub-20 es escabroso, es delicado, no solamente de esta federación, sino de comités ejecutivos anteriores. Costa Rica tiene un ausentismo marcadísimo en selecciones menores. Lo de Cristian Vela, ¿la federación encontró algún conflicto? Diré ético, no tal vez de intereses, ético, de que fuese el cuñado de Claudio Vivas el que dirigiera la selección sub-20, cosa que, estoy claro, salió después de la descalificación del equipo del Mundial sub-20. A ver, lo de Cristian, en el tema, ese vínculo familiar que es su cuñado, que Claudio está casado con la hermana del profe Vela, yo te diría que eso no hay un problema de ético, ni moral, porque no es ni la primera ni la última vez que eso va a pasar, ¿verdad? Creo que lo que tenemos que ver es si tienen los atestados o no para poder dirigir una selección, en este caso la 20. Y cuando lo vimos, y Claudio no lo presentó en el comité ejecutivo, después de la tristísima noticia del fallecimiento de Eric Rodríguez,
que tuvimos que tomar una decisión, lo pusimos en la mesa y se le dio el ok para que él fuera el entrenador. El resultado, se le dieron algunas condiciones, tal vez nos faltó más cantidad de fogueos, que es algo que no tenemos que dejar de lado. Tenemos que preparar de la mejor manera nuestras elecciones, pero ese vínculo, otra vez, no es ni el primero ni el último que va a pasar en el mundo, en las empresas, en los equipos. Es un tema de si tienen los atestados. Y si ahora Claudio quiere llevar a Cristian como asistente, será algo que tendremos que revisar también, pero otra vez pasará por los atestados, más que por una relación familiar. Ellos han trabajado juntos hace muchos años. De hecho, cuando Claudio lo trae al país, lo trae como asistente de él y participó en varias elecciones, en varios procesos, y pasa por su conocimiento y por lo que le puede transmitir a los jugadores, ¿verdad? Que de hecho, si vemos la eliminación que tuvimos, y tal vez, no quiero ponerlo como excusa, nos tocó en el grupo contra el tricampeón del torneo U20, que perdimos 1-0, ganamos un partido y empatamos otro, y por el diseño del torneo nos tocó jugar por clasificar de segundos contra un primer lugar de otro grupo, que resultó siendo el campeón del torneo, que era el equipo local. Cosa rara, si hubiéramos clasificado de tercero, nos tocaba jugar contra otro primero que tal vez no era tan fuerte, como era el caso como fue Honduras, que termina perdiendo contra Cuba, al equipo contra el que empatamos, ¿verdad? Entonces, nos tocó un mal grupo, pero bueno, aún un mal grupo teníamos que clasificar, ¿verdad? Yo creo que Costa Rica tiene la obligación de clasificar a los mundiales de las divisiones menores, que como te decía antes, nos vamos a sentar en estos días para empezar a hacer un diseño y hacer una encerrona de qué es lo que necesitamos y hacia dónde tenemos que ir para que esto no vuelva a pasar. Y para cerrar el tema de Bella, la decisión si continúa o no es por sus atestados. Don Osael, hablando siempre de selecciones menores, cuando tuvimos una muy buena época en que íbamos siempre a los mundiales sub-17, sub-20, sé que eran otras épocas, pero existía un tema de scouting de los técnicos de la Federación, Puro Ureña en su momento, Carlos Watson en su momento, Juan Diego Quesada en su momento, Luis Roberto Cibaja, y así se llegaron a descubrir muy buenos jugadores en Costa Winston Park, Eric Scott, a veces en la playa. El señor Watson, por ejemplo, los descubría, ni siquiera estaban en ligas menores de equipos. En aquel entonces, más bien, los equipos se surtían del scouting de la Federación de Fútbol, que había una sub-15, recuerdan cuando vino José Luis Díaz, el técnico español. Hoy, ¿existe ese tipo de scouting en el país? ¿O ya se adelantaron los equipos y son los equipos los que están haciendo el scouting y de ahí toma la Federación? ¿Cómo está hoy ese tema? Sí, la Federación tiene un proceso de selecciones regionales que empezó, vimos como 9,000 niños y niñas en el país, que ahora viene la segunda parte, pero sí es algo que tenemos que mejorar. Sí es algo que tenemos que mejorar y tiene que ser un proceso natural donde los equipos de la primera división vayan a ver o vayan a competir con equipos del INAFA, con equipos del IACE, para que ese escauteo sea natural, ¿verdad? Y que se vea en la cancha y que se vea en un partido. Sobre eso tenemos que trabajar. Eso es mucho de lo de la encerrona que vamos a tener en estos días, porque sí tenemos que mejorar ese proceso de cómo nutrimos a nuestras selecciones, ¿verdad? Porque sí la gente habla de que antes no teníamos un proyecto gol, íbamos a los mundiales menores. Hoy que tenemos un proyecto gol, más bien deberíamos de maximizarlo e ir a competir de una mejor manera, porque tenemos mejores condiciones. Y no se está haciendo por algún punto. Y no se está haciendo hace varios años. Creo que desde el 17 no vamos a un mundial de categoría menor. ¿Verdad? Ya son muchos años. Vamos para 8 años y eso claramente tiene que revertirse, ¿verdad? Sí tenemos que trabajar muy duro y poner los recursos necesarios, no solo de scouting, sino también de competición, que es lo que les decía antes. Los equipos de UNAFUT, las divisiones menores, juegan muy poquitos partidos al año, por las razones que sean. Vos decías antes, por un tema económico. Bueno, por la razón que sea, eso tiene que cambiar. Estos equipos tienen que jugar la mayor cantidad de partidos. Y si el scouting, la mejor manera de crecer es los mejores contra los mejores en las mejores condiciones.
pero podemos traer muchachos que no son parte de estos equipos para que se conviertan en los mejores y compitan con los mejores, ¿verdad? Y se vaya cada vez haciendo más redonda el proceso para que terminemos de la manera que queremos terminar, que es compitiendo de la mejor manera. Porque si tenemos ahí algo que hay que entenderlo. No vamos a las divisiones menores en los mundiales, pero sí vamos a los mayores. Y los que no fueron a los menores son los que nos terminan llevando a los mayores. Entonces, eso es lo que no necesariamente hace sentido y tenemos que cambiarlo. Hablas de captación, desarrollo, pulido y competencia como una suerte de escalera para el talento joven que va emergiendo. Desde la federación, ¿quién sería el encargado de mirar esta cuestión casi que 360? Porque me hablas de que Vivas podrías cambiar de puesto. ¿Quién sería el encargado con el ojo futbolístico y experto para poder desarrollar estas líneas? Bueno, eso yo espero que salga de esta reunión que vamos a tener y podamos construir una estructura que apoye hoy, que es Vivas. A ver, lo estás poniendo muy puntual. Sí, pero lo de Vivas va a ser 2 meses y después habrá que tomar una decisión. Bueno, pero si no es él, o si es Vivas, pero si no es él, ¿qué estructura? Porque evidentemente no está alcanzando. De ahí tendrá que salir esa estructura de ese diseño y cambiar el diseño, porque este es el diseño que hemos tenido durante muchos años. Si haces lo mismo siempre, no puedes esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar el diseño. Y para eso queremos provocar esta reunión, provocar esta conversación, para ir ¿Entre a la mesa dirigentes o también habría gente del fútbol? No, los directores deportivos. Estamos dejando afuera en esta primera etapa a los dirigentes, llevando a los directores deportivos, que son de los que comen zacate todos los días. Obviamente esto tiene que aprobarse a nivel de dirigencia, porque son los que buscan los recursos para que se puedan hacer las cosas. Pero el diseño tiene que ser puro de los que comen zacate, ¿verdad? Que son los que están ahí todos los días y lo sufren. Ya después veremos cuál es el mejor diseño económico para poder satisfacer esas necesidades. Pero lo primero que tiene que salir es de la parte deportiva. Ahí es donde tenemos que hacer la inversión, en la parte deportiva. Don Osael, ¿es cierto que el VAR va a estar en la fecha 9, como lo dijo ayer don Jafet Soto, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación? Siempre poner fechas es pesado y es complicado, porque empiezan todos los medios deportivos a especular y a decir. El VAR está, te voy a decir, a un 98% listo. Hay un estadio que le hace falta todavía algunos temas. Ya llegó la segunda sala BOR, que es donde se ven los partidos, que antes con una sola nos iba a costar todo el tema de hacer partidos simultáneos y demás. Ya con las 2 salas BOR ese tema se acaba. Estamos llevando un generador eléctrico a la federación por aquello que haya una suspensión del fluido eléctrico. El internet se está terminando de instalar en todos los estadios, porque tiene que ser un internet exclusivo, dedicado, una línea exclusiva dedicada para los estadios de 500 megas. Ya eso quedaría listo en esta y un poquito de la otra semana. Los árbitros están capacitados, todo está listo. Hace falta nada más un tema. Perdón, voy a hacer un comercial. No puedo pasar de esto por alto. Tengo que darle las gracias y públicamente a los señores de Tigo y a los señores de FUTV, a don Andrés Nicolás y a don se me fue el nombre, Marco Silva Alejandro Ruiz. Y Alejandro Ruiz. La verdad nos han apoyado muchísimo. Yo creo que sin ellos esto no sería una realidad. La verdad es que muchísimas gracias. El VAR, que era algo impensable hace muchísimos años, ya hoy es una realidad. Estamos a nada y ellos son un jugador muy importante para que esto suceda. Cierro el paréntesis del comercial. El tema del VAR está, ya lo que queda es firmar un acuerdo, firmar una nota y que un estadio termine su proceso para certificarse. La semana que viene vamos a correr las últimas pruebas ya en vivo de los estadios que nos hacen falta certificar. Están certificados a nivel de infraestructura, ahora falta certificarlos a nivel de hacer una producción, por lo menos de 20, 30 minutos, para que manden la señal y demás. Ya se ha hecho en un par de estadios. Y lo que sigue es definir si lo hacemos en la fecha 8 o la fecha 9. Don Horacio, que la verdad que se ha echado esto en la espalda con todo su panel de árbitros y su comisión de arbitraje, también darle las gracias. Hablábamos de cómo hacerlo, porque hacer los 6 partidos en la primera fecha va a ser muy fuerte, va a ser muy, muy duro para echar algo a andar. La idea es hacerlo tal vez en un par de juegos, en una fecha anterior, ya sea la fecha 8 o la fecha 9.
y después en la siguiente fecha ya salir en caliente con todos los juegos. ¿Qué, sortearlos? ¿Perdón? ¿Sorteados serían? O... ¿Cuáles son esos partidos? Claramente debería ser un partido de FUTV y uno de Tigo, que son los tenedores de los derechos. ¿Cuáles serían? Yo creo que sería muy, muy fuerte decir, vamos a hacerlo así a dedo en este y en este. A lo mejor un sorteo puede ser una buena alternativa y hacerlo público y demás, ¿verdad? Para que la gente no diga, porque tenemos un juego muy caliente en la fecha 8, ¿verdad? Tenemos una fecha muy relevante que es el Clásico Nacional. Así que es algo que hay que definir y lo estaremos definiendo ya en estos días, pero algo que era imposible y un sueño, estamos ya a nada de ser la tercera federación en CONCACAF de tenerlo, y yo creo que esta ya debería ser la línea de Costa Rica para quitar todas las, o no todas, pero un porcentaje muy alto de todas las dudas que genera un partido de fútbol. ¿Cuál estadio falta, don Gonzalo? Falta un estadio. No se puede publicar todavía. Tirarlo aquí, quemarlo en vivo, yo creo que no es lo... ¿Pero es solucionable? Yo esperaría que sí. Y si no es solucionable, habría que buscar alternativas, porque el VAR viene, y viene para quedarse. Viene el VAR a la vuelta de la esquina, como estás indicando. ¿Cómo evalúas que está el arbitraje? Porque tampoco, muchas veces hay como una idea imperante de que el VAR va a resolver un montón de cuestiones que no necesariamente va a ser así, que va a achicar el margen de error, que va a señalar elefantes que se pasan por alto, sí, pero no va a ser la última solución para el arbitraje. ¿Cómo lo evalúas vos y cómo lo evalúa Horacio Elizondo en este momento? Sí, a ver, el VAR se mete con muy poquitas decisiones, ¿verdad? Un gol, una expulsión, ¿verdad? Y me falta una, pues son 3. Pero bueno. Lo fuera de juego. Y lo fuera de juego. Creo que el arbitraje viene incrementando en una mejoría importante. La preparación que tienen hoy los árbitros con el trabajo de la comisión de arbitraje creo que es mejor el día de hoy. Hoy están más cantidad de veces en el proyecto Gol, están más encima. Don Horacio está más pendiente de lo que está sucediendo. El tema de la certificación del VAR creo que ha ayudado a estar más en contacto con los árbitros. Yo creería que venimos mejorando, siempre va a haber espacio para mejorar, y el VAR va a ayudar a llenar una parte de ese espacio y nos va a acelerar ese proceso de mejora. ¿Que va a haber errores? Sin duda. ¿Qué porcentaje de los errores vamos a eliminar? No sabría decirte, ustedes tienen más experiencia que yo en eso, porque en los mundiales que hay VAR hay errores, en las copas europeas o en las ligas europeas que hay VAR también hay errores, pero menos. Y la idea es que sean cada vez menos para que sean más transparente y que los aficionados puedan creer más en el tema del arbitraje. Te dije fuera de juego, pero era penal. La otra acción donde puede intervenir el VAR. Otra del VAR, cortita. Última jornada, si se tienen que jugar todos los partidos al mismo tiempo, ¿cómo se resuelve? No hay problema. La compañía Quality tiene la capacidad de hacerlo. Lo que tenemos hoy es capacidad de hacer de una manera local los 2 juegos, y si hay que hacer los 6 juegos a la vez, habría que hacerlo vía remota y sería desde otro país, pero sí tenemos capacidad de poder llevar esa última fecha, que también yo creo que los 6 partidos nunca se han jugado en la última fecha. No, pero hay que ponerlo en el existe la posibilidad, y ellos dentro del contrato que tenemos tienen la capacidad de darnos esa solución. Quality es española, ¿no? Quality sí es una compañía española. 2 consultas. Don Osael Maroto, presidente de la Federación de Fútbol, hoy en Tigo Sport Radio. Una, es un tema viejo, pero yo creo que es trascendental si algún día cambia en cuanto a la economía de nuestro fútbol. El famoso tema del patrocinio de bebidas alcohólicas y demás, que siempre ha tenido un freno, que a veces ha estado muy cerca y siempre aparece una puerta que se cierra, y que yo no sé por qué aquí cuesta tanto decir que la misma cervecería no ha estado interesada en el tema. Ese es un tema número 1. Y el tema número 2, una vez es Punta Arenas, otra vez es San Carlos, después aparece otro equipo. Los estadios, propiedades de municipalidades para temas de permisos de colocar canchas. San Carlos lo está viviendo hoy. Punta Arenas lo ha vivido con temas de graderías clausuradas, dineros incluso que se devuelven. O sea, afecta mucho el tema, a veces entre gobiernos locales y equipos. Como Federación de Fútbol, ¿cómo se ve ese tema? Esa alianza que a veces funciona, que a veces no, pero que repercute indiscutiblemente en el fútbol nacional, los dos temas. Sí. A ver, vamos primero con el tema de las bebidas alcohólicas en el patrocinio. Ahí hemos hecho un trabajo importante a nivel de asamblea, hemos ido a hablar con los diputados, nos hemos reunido con diputados de 3 fracciones para ver el tema.
creo que estamos bastante cerca, ya hay un planteamiento de un diseño, de un esquema que le gusta a 3 fracciones, lo están viendo con una cuarta para después llevarlo a la 5ª fracción, de tal manera que si tenemos, yo hoy te diría que están los votos para pasarlo, pero eventualmente se puede llevar a la sala para que lo revise, y esa es la parte que, por eso es que se ha tomado más tiempo tal vez para hacer un buen diseño de tal manera que no haya que llevarlo a esa última instancia. Yo creería que estamos cerca, pero ya hemos estado cerca también en el pasado. Este diseño que se cambió en algunas partes del texto, por lo menos hay 3 fracciones que les hace sentido, que les gusta, donde puede haber un dinero que se vaya para los comités de deportes y demás, así que yo creería que estamos cerca. Algo que es importante con el tema de cervecería, FIFCO, en este caso puntual, más allá si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo con el tema del patrocinio, ellos también son jugadores y ponen dinero en el fútbol, ¿verdad? O sea, ellos a través de sus otras marcas apoyan el fútbol. Tampoco podemos ser tan mezquinos y decir que ellos se están oponiendo y que no apoyan el fútbol del todo, porque son patrocinadores de la federación, puntualmente con Gatorade, con Pepsi, con Cristal, con esas 3 marcas. En otros equipos apoyan con Tropical, apoyan con Gatorade. Ellos tienen un portafolio importante de marcas donde sí ponen recursos. En el tema de la cerveza, estoy seguro que ellos no tendrían ningún problema en apoyarnos. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el director de bebidas para ver un tema de los partidos de la selección, para hacer un fanfest fuera del estadio, de alguna manera, meterle un poco más de recursos, y también ahí con el ICODER nos estamos apoyando con don Donald Rojas y su equipo para ver qué se puede hacer. Ellos están anuentes a seguir apoyando en el fútbol, porque lo que sí a veces duele, pero eso es una parte, porque me acuerdo cuando Cartago fue campeón, hará ya un par de años, dijeron que esa noche se acabó la cerveza en Cartago, ¿verdad? Bueno, y si ellos también tienen los beneficios del consumo del aficionado, pues también yo creo que sería importante que nos apoyaran de una manera tal vez más proactiva, si fuese el caso, ¿verdad? Pero es injusto decir que el FIFCO no apoya el fútbol, porque sí apoya con otras marcas. Y la siguiente pregunta... Los temas municipalidades, equipos. Yo creo que el fútbol le trae muchísimos beneficios a las municipalidades. Las municipalidades donde hay equipos de primera división, pues tienen un tema de consumo de sus negocios cuando hay partidos. Otra vez volvamos al ejemplo cuando Cartago fue campeón y se acabó la cerveza en Cartago. Muchos bares, muchos restaurantes tuvieron un mayor consumo cuando eso sucedió, que eso se termina traduciendo en impuestos para los gobiernos locales. Yo creo que tenemos que trabajar de alguna manera en esas 3 vías: gobierno local, empresa privada y comunidad. Si logramos fortalecer ese triángulo, yo creo que las municipalidades verían el beneficio, o lo verían de una mejor manera, el beneficio de el apoyo al deporte, en este caso del fútbol. Hay municipalidades donde eso es bastante amplio y abierto. Lo vimos el otro día en Liberia, cuando el alcalde de Liberia sale a hacer una declaratoria muy fuerte apoyando al municipal Liberia. Él está viendo cuál es el beneficio de tener un equipo en la primera división. Lo mismo con San Carlos. La municipalidad de San Carlos, con este nuevo alcalde, quiere apoyar al equipo y están corriendo para poder tener la cancha, el estadio. El otro día me pasaron unas fotos, lo están lavando ya el estadio por afuera, o sea, le están haciendo unas mejoras importantes al estadio, porque sí, claramente, cuando llegan los equipos a jugar hay consumo alrededor, ¿verdad? Hay un tema de pago de impuestos, en fin. Yo creo que tenemos que tener una agenda ya sea con los comités cantonales o con las municipalidades. Hay que ver quiénes son los dueños de los activos, pero esa relación gobierno local, comunidad y empresa privada, cuando se alinean, es muy poderosa, y hay muchísimos ejemplos. El tema es cómo lo hacemos para que sea más abierto y sea más fácil, ¿verdad? Y que no estemos pasando por lo que le está pasando a Liberia, que ya está tomando la decisión hasta de irse de Liberia, ir a jugar al Chorotega o a cualquier otro estadio, ¿verdad?
pero sí es algo que tenemos que revisar, Cristian, porque sí, los equipos de fútbol, cuando están en una comunidad, por competir en una fútbol, tienen que tener 7 equipos, 7 divisiones menores, los equipos son de 25, 30 niños, niñas, pues estás hablando que al final del día una organización como esta tiene activamente practicando deporte y demás a muchísimos niños, ¿verdad? Que yo creo que todas las comunidades quieren eso y todas las municipalidades deberían de estar pensando y velando de qué manera activan el deporte en sus comunidades. Don Osael, San Carlos peinó la cancha, lavó el estadio. De hecho, hay una expectativa de San Carlos de que entre hoy y mañana Licencias le diga algo. San Carlos tiene una posibilidad real de que le levanten la sanción al estadio. No porque vos seas de ahí, estás poniéndolo... Me encantaría porque me está haciendo falta ir al Carlos Ugalde. El estadio es el patio. Sí, claro, me quedé ahí en el patio. No he podido ir a ver no he podido ir a ver a mi mamá en mucho tiempo, ¿verdad? Pero eso por otra cosa. No tienes que ir al partido para ver a tu mamá, ¿verdad? No, yo sé. Señora, aprovechando. el aire aquí a su hijo porque debería ir. Sí, don Luis Carlos ha estado muy encima de esto, el presidente del equipo. Tenemos una comunicación muy constante al respecto. El viernes estuvo el departamento de licencias con una compañía que es la que hace las auditorías. Le han hecho una serie de cosas, tienen una serie de documentación en firme para ver si la cancha pasa o no pasa el tema del aval de licencias. Licencias es un órgano independiente, ¿verdad? La información pasa por el comité ejecutivo, pero el comité ejecutivo lo que hace es que avala lo que dice licencias, con la recomendación de licencias. No es el comité ejecutivo imponiéndose a lo que diga licencias. Si licencias dice que cumple porque es ABCD, el comité ejecutivo va a avalar para que sea ABCD. Fin de la historia. Si licencias nos dice no, el comité ejecutivo no puede nada más decirle, pasarle por encima, no, estás equivocado porque San Carlos somos amigos y es... No, eso sí no lo vamos a hacer en el comité ejecutivo. Pero bueno, sí sé que han estado yendo porque sí nos informan cada vez que están encima de este proceso. Don Luis Carlos Chacón nos pidió una audiencia al comité ejecutivo, hizo una presentación, nos contó todo lo que estaba haciendo. Después de esa reunión, Licencias ha ido 1 o 2 veces, sé que fueron este viernes, y habrá que ver la reunión de esta semana, qué nos dice Licencias. También tenemos una audiencia con la gente de Limón, que nos pidió espacio. No vamos a poder atenderlos este miércoles porque ya la agenda está saturada, pero sí para la siguiente reunión. Y también los señores de Uruguay de Coronado, que son los que están con temas de cancha, ¿verdad? Pero eso es parte del crecimiento. Igual el comité de licencias le está mandando una nota a todos los equipos que tienen canchas artificiales de cuál es el vencimiento, en qué momento es el vencimiento de sus canchas, para que se vayan preparando, para que no sea nada más, es que nunca me dijiste y ahora cómo hago, ¿verdad? ¿Y cuál es el parámetro, Osael? Para determinar si una cancha se venció o no. Hay ya todo un tema, todo un manual de cuál es el parámetro. Es una certificación FIFA, en fin, hay una serie de cosas. Y a vos como hombre de fútbol, ¿qué te parecen las canchas sintéticas? Es una pregunta muy complicada. Dale, respondela. Esa es la idea. No, pero en serio, porque pensando en la cuestión futbolística, ¿no? Sí. Es lo que flotó durante toda la conversación. Los jugadores en su mayoría se quejan, los entrenadores en su mayoría les gustaría que fueran naturales, por el tema de la falta de infraestructura, de que los clubes no tienen 2 o 3 canchas para jugar todos los días, para entrenar. En el invierno no puedes usar la cancha todos los días, es algo que pesa muchísimo. Las canchas sintéticas llegaron a ser una solución para este tipo de situaciones en nuestro país, con el clima que tenemos. Pero si mejoramos la sanidad económica de los clubes, yo creo que tenemos que ir pensando en migrar hacia canchas naturales en el tiempo. Hoy tenemos una realidad, los equipos tienen poca o una infraestructura limitada, y las canchas sintéticas le han ayudado a poder maximizar toda la cantidad de horas cancha que se necesitan al día. El ideal probablemente sean naturales. La realidad cuesta un poquito, pero tenemos que trabajar para llegar a cambiarlas en algún momento. Don Osael, el fútbol nacional, por lo limitado a veces de los recursos, ha sido recurrente ir a estadios, por ejemplo, Collella Fonseca, un estadio el que prácticamente todos los equipos iban, desfilaban por A, por B, porque estoy construyendo estadio, porque me castigaron la cancha, por cualquier situación. A muchos se les hace muy caro a veces alquilar el Nacional,
¿Se ha pensado en algún momento que el proyecto Gol pueda servir como tipo estadio, que alguna cancha pueda moldarse y ser parte casi que casa de cualquier equipo en caso de que lo requiera? Hay hotel, hay habitaciones, hay cancha, hay condiciones. Yo creo que mejor no vuelvo yo a este programa. Pero es una gran pregunta, Cristian. El tema de la infraestructura es algo que, y aquí podemos hablar de esto todo el día, volvemos a lo mismo, los equipos carecen de ver, no todos, pero algunos carecen de capacidad de hacer inversión, ¿verdad? Y lo hablábamos al principio, si los derechos de televisión, los derechos comerciales, etcétera. Creo que tienen que ir en una evolución natural. Yo tengo una idea, lo que pasa es que esto otra vez, esto no es popular. Habrá que verlo, pero no es mi decisión, es una decisión del comité ejecutivo. Cuando vos ves el premio del mundial, la federación tiene más o menos, perdón, no más o menos, tenemos 3 mundiales seguidos de ir a la competencia de mundial. Hay un premio por clasificar a ese mundial, un premio que está distribuido en jugadores y cuerpos técnicos primero, ¿verdad? Y se les paga sus premios y queda un remanente. Bueno, hay una parte que se va para el tema de preparación para el mundial, y hay un remanente que por alguna decisión se reparte dentro de las ligas. Yo creo que ese dinero perfectamente se podría, porque cuando se reparte entre las ligas, que a su vez se la dan a los equipos, se diluye mucho ese dinero. Eventualmente con ese dinero se podría hacer algo como lo que estás diciendo, y podríamos tener infraestructura de otro tipo para compartir y que el espectáculo sea mejor. Tener varios equipos que le castigan la cancha, que está construyendo un estadio, tienen que ir a competir en estadios tal vez con una limitación diferente para la capacidad de su afición y demás. Creo que se podría pensar en hacer algo así, pero eso no es una decisión que sea solo mía. Yo te estoy poniendo una idea aquí en la mesa, ¿verdad? Una idea que quiero compartir en su momento, que probablemente no sea la más popular de todas, ¿verdad? Pero yo creo que este comité ejecutivo no está para tomar decisiones populares, está para tomar decisiones de manera de construir hacia adelante en el fútbol nacional. Yo creería que sí, que deberíamos de pensar en tener estadios regionales, si fuese el caso, donde se pueda crear un mejor ambiente para el tema del fútbol. Por eso fue a Limón hace 2 semanas. No, lo de Limón pasa por otra cosa. Lo de Limón pasa más por un tema de scouting, pasa más por un tema de que hay que hacerlo. Este comité ejecutivo, dentro de las cosas que hablamos al inicio, era tener mini proyectos Gol, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Que queríamos hacerlo fuera de San José, porque hoy FIFA le da a todas las federaciones, le da un dinero para invertir en infraestructura, que es un proyecto, la verdad es que muy bueno, que se llama FIFA Forward. Ese dinero casi siempre se ha invertido dentro de la federación, lo cual está bien también, ¿verdad? O sea, necesitamos crear más infraestructura, que si un gimnasio, que si el hotel, que si una serie de cosas, pero yo creería que hacia adelante la federación podría ser, otra vez, teniendo ese vínculo, como les decía antes, empresa privada, comunidad, municipalidad o gobierno local, se pueden hacer cosas. A Limón fuimos a ver y a plantear una posibilidad, hay que verlo en el comité ejecutivo, la municipalidad tiene que verlo en su consejo, el ICODER ya más o menos dijo que sí se podía hacer, pero si en Limón pudiéramos tomar ese estadio, que es el estadio nuevo de Limón, con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo de FIFA Forward, y pensar en tener ahí un modelo de scouting permanente, yo creo que ese sería un muy bonito ejercicio para repetir después en otras comunidades. Francia lo hizo y le ha resultado de muy bien, creo que Alemania también, pero pasa por tener, otra vez, el dinero para poder hacer las inversiones en infraestructura, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la pausa y venimos al cierre. Quedan unas ahí pendientes. Todas las que quieras. Saludos a todos los colegas que aquí están, varios colegas están pendientes. Están pendientes, ¿verdad? Buenísimo. Mandando aquí las preguntas también. Vamos a ir a la pausa, regresamos. Estamos aquí en 92.3 de Extra Radio. Tigo Sports Radio, lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana, por Extra Radio 92.3 FM.
Esto es Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM. Bueno, regresamos. Estamos aquí a través de Extra Radio. Don Osael, para ir finalizando en algunos temas alrededor del fútbol nacional, usted como presidente del comité ejecutivo, ¿qué opinión tiene de lo que está pasando en Guanacasteca? Que hay muchos reportes de situaciones que no están bien en Guanacasteca y que generan cierta alarma. Bueno, el tema de Guanacasteca es algo más de UNAFUT, no tanto del comité ejecutivo. Si llegara a otro nivel, donde hay ya un tema de incumplimientos y demás, eventualmente puede escalar, pero hoy es un tema del comité ejecutivo. Yo lo que sí creo, y no es un tema de Guanacasteca puntualmente, yo creo que hoy puede ser Guanacasteca, mañana puede ser Saprissa, Sporting, Heredia, el que sea. Yo creo que los equipos tienen y tenemos una responsabilidad con los jugadores, con los proveedores. Yo sí creo, como pasa en otras industrias, eventualmente una garantía de cumplimiento para participar en la primera división y en LIASE debería ser importante. Una garantía de cumplimiento bancaria y estos problemas se eliminan inmediatamente. De hecho, fue algo que pusimos en la mesa en el comité una cantidad mínima depositada. Una cantidad aval, mínima. Un aval para que si en caso de incumplimiento se lo agarre y se le paga. Es correcto. Fue algo que lo planteamos en el comité ejecutivo. Es algo que lo estamos viendo, pero ese tipo de cosas tienen solución. Pero hoy es un tema de la UNAFUT. Pero era lo que te decía anteriormente, ¿verdad? O sea, el tema de cómo es el diseño de la economía de los clubes, del sistema, creo que es algo que tenemos que trabajar y son los temas que se han puesto en la mesa y creo que poco a poco van cogiendo tracción, porque otra vez, hoy fue Guanacasteca, mañana puede ser Herediano, Club Sport Cartaginés, o puede ser Sarchí en la segunda división, o puede ser Consultans en la segunda división, o puede ser Sporting. O sea, ninguna empresa está exenta a tener un problema de liquidez, de contratos. A todos nos puede pasar, a Tigo, a Extra, a todos. El tema es tener el diseño de tal manera que tengamos una salida, porque sí tenemos compromisos al final que son los compromisos con los trabajadores, y esos son muy importantes, hay que hacerlos valer. ¿A usted le preocupa quién está? A ver, replanteo de nuevo. Importante saber quién está detrás de un club, ya sí, sea de primera o de segunda división. 100%. Eso no me preocupa, eso tiene que ser una necesidad. De hecho, el diseño de licencias del año que viene, porque se ajustó al final y ya estábamos encaminados con este proceso, el proceso de licenciamiento para el 25 va a llevar algo de eso, porque sí es muy importante, ¿verdad? O sea, sí es muy importante. El problema no es que vengan, es saber quiénes vienen y de dónde viene todo. Es correcto, porque al final son nuestros socios y si usted invita a alguien a participar en su sociedad, usted tiene que saber perfectamente quién es. Y otra vez, no es este tema de Guanacasteca, es en general de todo el ecosistema. Si queremos fortalecer el ecosistema, tenemos que saber que los que están en el ecosistema pues tengan el recurso para hacerlo, la transparencia para estar, una serie de cosas que son muy importantes. Porque esto ha pasado en otros países, ¿verdad? Esto pasó en Colombia, pasó en México, y le han ido poniendo dientes al sistema para poder limpiar y sanear el ecosistema. No te estoy diciendo que en Costa Rica esté mal, te estoy diciendo que tenemos que prevenir. En Liga de Ascenso, don Osael, un tema que se ha dado mucho. Hoy el club es mío, 6 meses después es de otro, 6 meses después es de otro. La trazabilidad de los derechos de participación en Liga de Ascenso. ¿Qué opinión le merece? A ver, estamos en un mercado abierto donde eso puede suceder, pero sí te digo algo, si eso sucede es porque no es rentable el fútbol. Si fuera rentable, muy pocos se saldrían, ¿verdad? Hay que trabajar en que sea rentable y hay que ayudarle al IASE a fortalecer las finanzas de los clubes. Y voy a tu pregunta. La trazabilidad tiene que ser la misma, porque quien compra tiene que estar avalado por todos los socios, pero de una manera teniendo más información. Porque hoy sí, le hace a prueba, pero eventualmente no tiene toda la información, ¿verdad? Entonces son las cosas que tenemos que ir cambiando. Hoy hay un cambio muy importante en el tema de licencias para el siguiente licenciamiento, que es básicamente la información que piden los bancos, ¿verdad? El conozca a su cliente. Y ese conozca a su cliente llega hasta el beneficiario final y tiene una serie de cosas y de dónde vienen los fondos y demás, y eso va a venir para el siguiente licenciamiento que vamos a tener. O si mañana Sporting se vende y lo compra, no sé, un inversionista, aunque no hayamos llegado al licenciamiento del 25,
a esa persona se le va a correr este nuevo proceso. Porque se hizo una salvedad, tiene un tema legal ahí, un término legal que la verdad es que no sé cuál es, no soy abogado, porque ya había iniciado este proceso del licenciamiento. Pero si alguien en el transcurso decide salirse, quien lo compra, se le pasaría todo el proceso que vendría por el 25. Hubo un caso en Liga de Ascenso el año pasado de apuestas de Puerto Golfito. ¿Cuánto les preocupa la intromisión de este tipo de situaciones? ¿Y qué están haciendo como mecanismo para frenarlo? Porque es algo que está avanzando sobre todo el fútbol, no solo en Costa Rica. Nos preocupa muchísimo. De hecho, cuando se presentó la alerta de FIFA, se le dio toda la trazabilidad del caso y terminó en la resolución que ya todos conocemos. FIFA tiene una oficina a nivel global que está revisando todo el tema de las apuestas y nos manda las notificaciones cuando se levanta una bandera en el sistema. Claramente la federación no tiene el recurso para poder hacer eso. Ya estás hablando de otro nivel, de otra tecnología que no la tenemos. FIFA lo tiene, y si FIFA nos manda una alerta, como se hizo, fue de inmediato. Y la Fiscalía hizo el trabajo que tenía que hacer. Aparte de esa alerta, pasó, don Osael, ¿y usted cuál es su percepción? ¿Que es algo aislado o que debería meterse manos a que el fútbol nacional puede estar viciado en algunas ligas del tema de las apuestas deportivas? A ver, especular sobre algo que no tengo la data necesaria me parece un poquitico irrespetuoso. Quisiera dejarlo ahí, quisiera creer que no tenemos ese problema, y si lo tenemos que resolverlo, como se hizo con el caso de lo que ustedes mencionaban anteriormente, y para eso FIFA tiene las herramientas. De hecho, también hay un tema se nos acercó una diputada que quería revisar el tema de un eventual patrocinio de las apuestas deportivas, que en el país de hoy vos te metes en cualquier plataforma en tu teléfono y podés apostar a un partido del femenino, del masculino, de primera división, de segunda, de fútbol sala. Puedes apostarle a cualquier país, a cualquier partido dentro del país, pero eso no deja impuestos en el país, no genera trabajo en el país, ¿verdad? Eso está en otra parte del mundo donde hay gente procesando la información. Yo creo que sería interesante poder revisarlo, porque cuando vos ves, por ejemplo, la camisa de calentamiento de la selección de Colombia, en el pecho trae arriba el nombre de una cerveza y en el segundo de una casa de apuestas. Y competimos contra eso. Competimos contra federaciones que tienen más recursos para poder invertir en una serie de cosas que nosotros no tenemos. ¿Eso sería con la Junta de Protección Social? ¿O con? Sí, eso tendría que, creo que por la ley como está diseñado, tiene que pasar a través de la Junta de Protección Social, lo cual, en la Junta ya entiendo que lo han hablado en el pasado, pero es algo que se está propiciando en estos momentos, y ojalá que se llegue a dar y que se pueda regular, y que además le genere no solo un patrocinio a los equipos, sino o a los atletas del país, no lo cerremos solo al fútbol, y que además genere impuestos, trabajo, crecimiento, encadenamientos con una serie de cosas que al final lo que necesitamos es que nuestra economía crezca, ¿verdad? Y es algo que ya está pasando en Costa Rica, solo que no está regulado. ¿La selección se va a quedar en el Estadio Nacional o hay posibilidad de verla fuera del Estadio Nacional algunos partidos? La selección hicimos un muy buen arreglo, un muy buen convenio con el ICODER y con el Ministerio del Deporte. Tanto don Roiner, el ministro, como Donald, el director ejecutivo del ICODER, tenemos una muy bonita relación y nos hemos apoyado en ellos para poder llegar a una muy buena relación y a un buen acuerdo económico para que la selección juegue ahí. Pero igual, mañana nos castigan en el estadio por A o por B y tenemos que salir a jugar a cualquier otro reducto del sistema. Pero de inicio y la prioridad es jugar en el Estadio Nacional. Don Osael, la última de mi parte. En algún momento, y dentro de la dirigencia del fútbol nacional, se cuestionó la existencia de la UNAFUT o la necesidad de transformación de UNAFUT. Se habló desde un comisionado hasta desaparecer UNAFUT, que la federación se hiciera cargo del campeonato nacional. ¿Cuál es su criterio con la actualidad de UNAFUT y su papel en el fútbol nacional? A ver, la UNAFUT juega un rol importantísimo, igual LIACE, igual UNIFUT, igual Sala, Playa, LINAFA, todas las federaciones, o sea, todas las organizaciones que administran el fútbol federado juegan un papel muy importante. Lo que sí creo que tenemos que hacer es seguir trabajando en ese crecimiento, en esa profesionalización de nuestro sistema. Creo que UNAFUT ha mejorado, doña Vicky y su equipo han mejorado en un montón de cosas en la parte administrativa.
Hay cosas que se quedan, que tenemos que trabajar, pero la UNAFUT juega un papel muy, muy importante. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo con UNAFUT? Bueno, yo lo que creo es que tenemos que revisar cómo hacemos para que mejore. A mí me gustaría, y lo he dicho a varios, eventualmente que una UNAFUT, un LIACE y un UNIFUT sean un solo sistema, no la parte política, sino la parte administrativa, porque todos repiten lo mismo, ¿verdad? Tienen competición, tienen disciplinario, tienen canalización, tienen una serie de cosas, y de hecho lo hablamos con Vicky y con Víctor Alfaro en su momento para tratar de iniciarlo en UNAFUT y UNIFUT. Por diferentes razones no se pudo, pero yo sí veo esas 3 ligas juntas administrativamente para mejorar el tema de generar recursos más fácilmente entre todas, que el tema comercial sea más fácil, y que si una marca compra un producto en UNAFUT pueda permear también en las otras ligas, que eventualmente no tienen tantísima exposición y se puedan apalancar, y entre las 3 se puedan apalancar para que puedan crecer. Eso es algo que eventualmente se puede revisar. Vuelvo rápido a la selección. ¿Va a jugar en noviembre? ¿Van a usar esa fecha FIFA? Las fechas FIFA tenemos que trabajarlas y tenemos que usarlas. Es muy importante, ya sea con todo el equipo, con una selección más local y demás, pero la fecha FIFA en la selección mayor, no usarla sería un problema. ¿Ya pagó un Gustavo? La cuenta ya quedó 0-0. No tenemos... Ya, aguinaldito ya, y para la federación. No tenemos ningún tema contractual con Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico. Salieron como lo dije antes, en la parte deportiva muy bien, en la parte contractual salieron como caballeros, en la parte de la forma yo tengo mis sentimientos ahí encontrados, pero ni le debemos ni nos debe. Si esa es tu pregunta, así estamos con ellos. Muy bien. ¿Listos? Muchas gracias, señor presidente, por la visita. No, buenísimo. Siempre que me quieran invitar, yo feliz de venir. Siempre vengo de regreso a dejar a mis hijas del colegio, así que espectacular. Por aquí puedo pasar, aunque sea a tomar café, pero puedo pasar. Está muy bien. Gracias al presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, don Osael Maroto. Gracias a todos los que enviaron también mensajes aquí al 7003-1234, que estuvieron conectados también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Extra Radio, en Tigo Sport Radio, viene En Contexto a continuación, aquí en los 92.3. La pasión, la noticia y el análisis del equipo más experimentado. José Alberto Montenegro, Cristian Mora y Gustavo López, junto al staff periodístico de Tigo Sports, presentaron Tigo Sports Radio por Extra Radio 92.3 FM.